Este programa es una presentación de Casa Yaco. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Pueblo, en la página 3 del día de ayer, en su sección Hoy la opinión de Sara Ferreira, escribe sobre la imagen del periodista y me gustó compartirlo con ustedes. Me va a llevar solamente un minuto porque hoy tenemos bastante actividad. La labor del periodista despierta en las personas diferentes reacciones. Algunos entienden el rol del periodista como algo fundamental para estar al tanto de lo que sucede en su entorno, así como en el mundo. Otros ven en el periodista una persona molesta que intenta inmiscuirse en la vida o el trabajo del otro. Y está bien, hay periodistas de todo tipo. Están los serios, que aman su profesión y respetan las reglas. Los hay de los otros que siempre le buscan la quinta pata al gato y tal vez hasta tergiversen la información transformándola muchas veces en opinión. Ayer, en dos situaciones diferentes, vi que el de periodista a veces molesta. En un acto público, varias personas comentaron con tono despectivo: como siempre, los periodistas se ponen adelante y tapan todo. Es que sí, a veces los fotógrafos y o camarógrafos no respetan siquiera a sus compañeros y tratan de obtener la mejor imagen sin importar el resto. Pero también están los otros que intentan captar el momento para que quede grabado. También oí que alguien no quiso dar una entrevista porque luego sale lo que no dije. Y también puede que tenga razón, porque a veces sucede, aunque no en todos los casos es así, y es una lástima que por la imagen que algunos dejan, el rol del periodista quede mal visto. Dos puntualizaciones. El sale lo que no dije. Nunca va a salir lo que uno no dijo. Va a salir lo que uno dijo. De que se utilice desde la edición quizás cierta parte de una entrevista que de acuerdo al editor, al coordinador, a quien sea responsable de un informativo o de un programa, esté seleccionando un párrafo, eso es una cosa diferente, pero siempre sale lo que la gente dice. Siempre sale lo que la gente dice. A esta opinión habría que decirle que nosotros creemos en lo personal, y asumo la responsabilidad, que en los últimos años, a nivel de salto, y esto no es ni engrandecer este espacio ni la labor en lo personal, es simplemente una opinión, creemos que muchos que se dedicaban a la música terminaron opinando y siendo periodistas, y que creemos que en verdad deberían de volver a dedicarse a la música y dejar el periodista de lado, o deberían de ejercer la profesión de periodista, porque lo que están haciendo es desprestigiar una función a la cual en lo personal amo y quiero. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarnos. En la noche de hoy vamos a tener a dos mujeres políticas, a dos mujeres que desde sus filas políticas creen hacer lo mejor por Salto y por el país. Nos referimos a las representantes nacionales, la diputada Catalina Correa, representante por el Frente Amplio, y Cecilia Eguiluz, representante por el Partido Colorado. El tema central, los ceses de la Intendencia. ¿Fueron necesarios? ¿Por qué razón fueron necesarios? ¿Había otras salidas para la situación económica de la Intendencia? Estas y otras respuestas junto a ambas representantes nacionales. Luego del debate de ambas diputadas, la opinión y el análisis político junto al politólogo licenciado en Ciencias Políticas Ernesto Nieto, que ya está en los estudios para escuchar atentamente entonces lo que dicen ambas parlamentarias. Mensajes por WhatsApp a través del
18 98 25, lo reiteramos 092 18 98 25. De lo contrario, un mensaje de texto al 096 73 5962, línea directa 473 41044. Nos ubica en nuestra página de Facebook, Son Politicón, o también su opinión a través de Twitter, @JorgeSon. Rapidito la pausa y recibimos a Correa Eguiluz Correa. Casa Yaco. Entra a un mundo de sueños con propuestas muy interesantes. Todo para tu casa y el hogar. Cómodos somier, juegos de living, modulares, placares, artículos eléctricos, bicicletas, motos. En Casa Yaco, todo para que elijas. ¿Te lo llevas o te lo llevamos sin cargo? Blandengues y 6 de abril. Somos la residencia para adultos mayores, permanente o temporal, con enfermería las 24 horas. Home, Amorín 267. Y ahora también en Julio Delgado 40. Home. Cuidar a otro, una tradición de familia. Teléfonos 473-51801 y 473-21110. Todo lo que buscas en accesorios para danza y deportes lo encontrás en un solo lugar. Flash Dance. Exclusividad en Salto de Capezio. Flash Dance. Brasil 537. Teléfono 473-24896, 098-316626. Viviendas Allers. Le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pintura y ahora también con paredes en ladrillo. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191 o visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. Ugolino Construcciones. Trae tu proyecto y te lo hacemos realidad. Reformas, sanitaria, yeso, pintura, electricidad, con todas las habilitaciones correspondientes. Armando Ugolino, técnico constructor. Nuestro contacto 096 22 12 63. Ugolino Construcciones. Hace que tu proyecto se haga realidad. En la esquina, te esperamos con estas ofertas insuperables. Juego de baño completo de 5 piezas a tan solo $171. Juego de baño completo color blanco más grifería monocomando, $215. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. La esquina. Aguiñagalde cumple 35 años con las mejores ofertas aniversario. Conjunto Somier 2 plazas, garantía 5 años, $309. Aguiñagalde, 35 años festejando con los salteños. El desafiante mundo de las bicicletas no se detiene. Por eso, al igual que en las pistas, Scott gana la calle ya. Casa Rodríguez presenta en Salto la colección 2016 Scott en aluminio o en carbón. Para la ciudad, para la ruta o para mountain bike, subite a un Scott. Casa Rodríguez, desde 1941, seleccionando, vendiendo y respaldando las mejores bicicletas. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Retomamos el contacto y las gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias Eguiluz, gracias Correa, ambas representantes nacionales. Un gusto en verdad y un placer recibirlas en este espacio. Previo a comenzar este bloque hicimos un pequeño sorteo para ver quién comenzaba y quién tenía la primera palabra y quién iba a cerrar. Bueno, va a comenzar la diputada Catalina Correa en la noche de hoy y va a cerrar en la noche de hoy
Cecilia Eguiluz. Las respuestas van a rondar en los 3 minutos aproximadamente, así que le pido a ambas representantes nacionales que se ajusten a los tiempos. Y las gracias nuevamente. El tema de los ceses, diputada, dio que hablar. Para muchos fue algo inesperado y más aún para las más de 200 personas que quedaron sin trabajo. ¿A modo de reflexión para iniciar? A modo de reflexión para iniciar te diría que la palabra inesperado la quitaría. No puede ser inesperado algo que tú aceptás desde el principio sabiendo que tiene un término ese contrato que te están ofreciendo en tu lugar de trabajo. Mi interés en este espacio es aclarar desde mi lugar, desde mi punto de vista como Frente Amplista, como diputada, cuál es la postura del Frente Amplio en ese sentido, cuál es la postura de la Intendencia de Salto y en lo posible explicarle a la gente cuáles fueron aquellas situaciones que nos llevaron a tener que tomar estas decisiones que no son simpáticas, pero a veces son necesarias. La Intendencia es un lugar, un espacio, un organismo que es de todos y debemos velar por eso, por ese lugar que es de todos. Si lamentablemente hay que tomar a veces decisiones, como dije recién, no simpáticas, siempre tienen un porqué. Y ese porqué es que esa empresa nuestra, de todos los salteños, se hacía absolutamente inviable con la cantidad de funcionarios que tenía. ¿Por qué? Porque el rubro cero, que es lo que va dedicado a sueldos, se llevaba el 80% del presupuesto que ingresa a la Intendencia. Y no hay nadie que pueda hacer obras, que pueda manejarse y que pueda funcionar en forma responsable, en forma planificada y con proyección a futuro con esa cantidad de dinero derivado únicamente a sueldos. Ese fue el único motivo de funcionamiento por el que se egresaron a esas personas. Te aclaro el resto después. Diputado. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge. Claramente la diputada por primera vez reconoce que los ceses de los funcionarios fueron premeditados, ¿no? En realidad, cuando sale la resolución para suspender las tareas, se empezaron a esbozar algunos argumentos, pero la diputada claramente hablando en nombre de la Intendencia, como ella misma lo dijo, y en representación de su fuerza política, porque es la presidenta de la fuerza política, reconoce que no es así, que en realidad los ceses fueron premeditados. Y eso me hizo acordar, y lo comparto contigo y con la audiencia, lo que fue todo un tema el 1 de abril, ¿no? Antes de que sucediera, mucho antes de que sucediera todo esto, donde desde los equipos propios de comunicaciones del Frente Amplio se empieza a hablar y amenazar de que al ganar el Frente Amplio se iba a despedir gente que no fuera de su colectividad política. Donde la diputada además tiene una activa participación porque en las propias redes sociales pone que en algunos casos no va a ser necesario sacarlos, sino que los pueden pasar a la barométrica, pueden ser serenos y que es cuestión de ser creativos. Esto pasó el 1 de abril de este año y ahora ella acaba de reconocer que fue premeditado, esto fue todo antes de la elección. Eso marca claramente que la fuerza política ya tenía una decisión tomada de cesar funcionarios que pertenecieran a otra colectividad que no fuera la suya y eso agrava más la situación porque en realidad nosotros lo que más nos preocupa de todo esto son las declaraciones del intendente de Salto que hasta golpeado la mesa el otro día en lo que fue la Junta Departamental, donde dijo que era toda su responsabilidad. Y es así, es su responsabilidad los ceses, fue él el que firmó, fue él que instauró una comisión de 4 personas que tomaron la decisión de echar de la Intendencia, hoy ya echar, porque ya definitivamente están echados, 241 funcionarios que tenían su respectiva permanencia que fue conquistada por luchas no solamente del gremio, sino del sindicato. Y te lo dejo para tu lectura a lo que estoy diciendo porque esto está, y es comprobable, y esto salió no solamente en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación,
que se hicieron eco y muchos funcionarios no creyeron y mucha gente no creyó que esta situación iba a ser así, pero en definitiva se fue dando y bueno, claramente ya estaba predeterminado. Acá empiezan ya las amenazas y una especie de discriminación y acoso a lo que son los funcionarios de la Intendencia de Salto que no pertenecían al Frente Amplio. Los ceses fueron predeterminados, como premeditados, como dice la diputada? Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad la interpretación que ella hace de lo que yo dije. Me hago cargo de lo que digo, no de lo que se entienda. No dije que fueran premeditados, dije que era imposible funcionar y que necesitábamos un espacio para poder funcionar porque el rubro cero estaba ocupando demasiado lugar y no se iba a poder funcionar así. Pero ¿por qué se llega a esa situación? Ahí está el quid del asunto, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué se llega? La causa. La causa de por qué se llega a esa situación. No es que nosotros nos hayamos puesto en esa situación de premeditación. Hubo un ingreso que tiene dos carencias. Primero, fueron ingresos ilegales en tiempo y en forma. Ilegales en tiempo porque se hicieron en tiempos electorales, cosa que por ley está prohibido. Y en forma porque fueron no ingresados por concurso o por concurso, por sorteo, como dice el estatuto del funcionario municipal que debe hacerse. Por lo tanto, no los ampara lo que ampara a los presupuestados, y después si querés entramos, para diferenciar y que la gente que nos está mirando entienda la diferencia entre el funcionario presupuestado, que es el que está en el presupuesto, el que fue votado en ese presupuesto y que estaba incluido en lo que se supone planificó la intendencia anterior, y estos otros ingresos posteriores que se le pueden decir precarios, provisorios, circunstanciales o como quieras. Esos no están amparados por las mismas reglas que los funcionarios presupuestados. ¿Qué serían los llamados de designaciones directas? Que serían en este caso los llamados designaciones directas, pero además estas personas que sin previo concurso, sin haber habido un sorteo, como debe de ser, ingresaron a la Intendencia, por designación directa, como tú dices. En el único caso que el Estatuto establece y permite la designación directa, en el único caso son los cargos de confianza política. Eso sí, el intendente tiene todo el derecho y toda la potestad de designar a sus, digamos, directores, secretarios, la gente de su confianza. Eso está perfectamente avalado por el estatuto. Pero todos los demás cargos, lo tengo, ahora lo vamos a leer, deben de entrar por concurso o sorteo porque así lo dice un reglamento. Bien, sobre la calidad de los funcionarios, después lo aclaramos. Ingresaron de manera ilegal en tiempo y forma. Eso es falso. Los ingresos no son ilegales. La Constitución de la República le permite al intendente, como también se le permite a toda la administración pública, los mecanismos y las formas de ingreso. La designación directa es una forma de ingreso absolutamente legal, válido, existió en todos los gobiernos y de hecho la aplica ahora el intendente Lima con más de 100 ingresos a esta administración que ha sido todos ingresos por designación directa. No hay absolutamente ni un ingreso en esta administración por concurso o por sorteo. Si la diputada dice que es ilegal que entren por designación directa, está diciendo que su intendente está cometiendo una ilegalidad. En este caso lo voy a defender. El intendente Lima no está cometiendo ninguna ilegalidad. En realidad él tiene todas las potestades constitucionales de ingreso de los funcionarios con el mecanismo de la designación directa. Pero además, esto es el doble discurso. El gobierno nacional, en la rendición de cuentas que ella votó, que yo no voté, la diputada la votó, pero yo no la voté, reconoce que ingresó a más de 11.000 funcionarios públicos en el año electoral, de los cuales muchos de ellos, y lo pueden ver en los registros públicos de información civil, han ingresado en forma directa. 11.000 personas con el mismo criterio del año electoral deberían cesar en forma inmediata esos 11.000 funcionarios públicos que ingresaron al Estado por diferentes mecanismos en el año electoral. Pero además agrava la situación al decir la designación directa, porque la mayoría de la Intendencia de Salto, los funcionarios que están hoy, que la mayoría además tiene calidad de contratado y no de presupuestado, porque si bien ella hace la aclaración, no aclara
que más del 50% de los funcionarios de la Intendencia no tienen el mecanismo de la presupuestación. De hecho, en la última administración se hizo un mecanismo de presupuestación muy grande que intentó abarcar alrededor de 600 personas y que sé que todavía está en un proceso de revisión. Pero la mayoría de las intendencias no tienen el staff total de sus ingresos en calidad de presupuestados. El Estado tampoco. La mayoría de los funcionarios sigue estando en una situación de contratado. ¿Cuál es el mecanismo ilegal acá? Ninguno, porque la contratación directa es un mecanismo absolutamente legal. Se ha buscado esto para intentar justificar los ceses a dedo que se hicieron de los funcionarios que ingresaron en la administración anterior, provocando una injustísima situación de discriminación. Ingreso de más de 100 personas es al menos una de las cosas que dicen desde el Partido Colorado. ¿Cómo es posible? Directa. Por designación directa, sin concurso. Pero si quiere contestar eso, conteste eso. Me gustaría entrar también en un tema que es el rubro cero y este cese, porque fue necesario, de acuerdo a lo que usted nos dijo, reducir la plantilla de municipales para equilibrar las finanzas de la Intendencia. Pero bien, ¿cuántos van entrando? Nosotros recibimos el lunes en la mesa política al intendente Andrés Lima y él allí informó que los ingresos a este momento son 55, incluidos los directores. Y quiero dejar expresa constancia de que quizás hay un poco de desinformación de parte de la diputada Aguiluz, porque hay dos de esos directores que son funcionarios municipales, no son ingresos de fuera, como es el caso de Luis Trindade y el caso de Ferrer. Son funcionarios municipales que accedieron a dirección por su trayectoria y porque entendieron, el intendente entendió que debían ocupar ese lugar. Yo me refería a la designación directa únicamente en el caso de los directores. Y la otra pregunta que tú me hiciste, perdón. ¿Por qué ustedes ven de que había que disminuir la cantidad de la plantilla de funcionarios municipales para disminuir el rubro cero? Porque es un tema de que el Frente Amplio ha hecho mucho énfasis. Debemos de disminuir la cantidad de funcionarios para equilibrar las finanzas Exactamente, porque era la única manera que había de asegurarle a estos que quedan, que son alrededor de 1.600, más o menos, que no va a pasar lo que pasó, que no cobraban los sueldos y que tenían la Intendencia el déficit que tuvo, porque no nos olvidemos, no tengamos mala memoria. Hubo sueldos no pagos, hubo no pagos de Banco Hipotecario, hubo no pagos de Banco República, hubo no pago de ANDA, hubo no pago de Centro Médico, hubo no pago de retenciones judiciales. Entonces, ¿hubo o no hubo un déficit? Cuando nosotros lo planteamos y cuando nosotros decíamos que esas deudas eran vigentes en estos mismos lugares, en este mismo lugar, se nos trató de mentirosos. Que esas deudas eran inexistentes, que nosotros la inventábamos para ensuciar. Entonces yo traje aquí el invento, que lo pedí específicamente a la Intendencia, en donde se me da el detalle de las deudas, desde la más pequeña, que son 240 pesos, y te paso todas las páginas con todas las deudas de la Intendencia detalladas. Absolutamente es imposible sobrevivir teniendo que pagar esto y encima 1.900 y pico de funcionarios, y terminamos en una cifra que da una suma de 327.380.561 pesos de deuda de la Intendencia. En campaña, diputada, se dijo de que no se iban a dejar deudas. Un poco para que sea el nexo con la contestación con lo que plantea la diputada. ¿Puedo contestar algunas de las cosas? Yo puedo tener desinformación en cuanto a los ingresos, pero acá en esta mesa el que dijo que iban ingresando más de 60 personas hace más de un mes fue el presidente de la Junta Departamental. Nuestros ediles han hecho todos los pedidos de informe, incluso hasta con nombres de las personas que van ingresando, con las listas de nombres que nosotros ya tenemos de la gente que ha ido ingresando, y suman más de 100. Por lo tanto, no es real, o por lo menos, no, más de 100 es menos de 55 es menos de 100. Así que me parece que como presidenta del Frente Amplio le pido también que podamos sincerarnos en esta información.
porque no es la misma información que tenemos. Nosotros tenemos ya listados de personas y ahora lo estamos preguntando justamente con los listados y con los nombres para verificar si son los funcionarios que efectivamente están ingresando, porque además están trabajando en la Intendencia, o sea que seguramente tienen mecanismos de ingreso. En cuanto a mi desconocimiento de que 2 de los funcionarios son directores, no desconozco, porque además los conozco. Es más, Ferrer es designación directa de nuestro gobierno. Nosotros mismos lo ingresamos a Ferrer como una designación directa. Así que no se puede decir que era un funcionario de la Intendencia y que los otros 241 que echaron no son funcionarios de la Intendencia cuando entraron por el mismo mecanismo. Y hoy es un director, que no tengo nada en contra de él, es un muy buen funcionario y un muy buen profesional. Pero como la señora lo nombra, yo también quiero hablar de eso. En cuanto a lo que son las deudas y que es imposible subsistir, bueno, vivimos en el mismo país, ¿no? En el país donde este cierre de la rendición de cuentas también, que la señora diputada votó, que yo no voté, tuvo que sincerarse también el gobierno, que tuvo más de 1.900 millones de dólares por encima de lo que tenía previsto gastar, que eran 670 millones de dólares. 1.900 millones de dólares por encima, esto es parte de lo que ella estaba hablando, que es imposible vivir con esa situación de endeudamiento. Bueno, es la situación de endeudamiento que también vive el país y la mayoría de ese dinero se terminó yendo en transferencias al FONASA, que todos sabemos que ha fracasado como recurso, al FONDES, al BPS y a un montón de regímenes de seguridad social de alguna manera, que en definitiva lo que han sido son mal gestionados y que han tenido una pérdida brutal que hace que la diferencia del año 2014 de la rendición de cuentas sean 1.900 millones de pesos. No hablar de las cuentas departamentales y hablar de las deudas nacionales, ¿no es un poco quitarse responsabilidades, no, diputado? Yo lo que creo que es establecer que no se puede tener el doble discurso. Lo que ella plantea, claro, lo que ella plantea que no se puede hacer a nivel departamental, resulta que es lo que vota a nivel nacional. A ver, diputado. Bien. ¿Es así? ¿Vota una cosa y dice otra? No es tan exactamente así. Las cifras me gustaría... Le interrumpo solo un segundo. Sí. Me avisan, vio cómo es la tecnología. El hashtag, ¿así se dice? El hashtag es numeral Eguiluz Correa Debate. Quienes quieran opinar lo pueden hacer y ya está en pantalla. Dígame. De nuevo la pregunta, por favor. Que vote una cosa y dice otra. Entonces. No es así. Primera cosa, mi carrera en la Diputación, ella lo sabe perfectamente porque estuvo presente el día, creo que estuvo presente porque a veces la veo y a veces no, que ingresé, no tengo esa gimnasia política de la Diputación. No la tengo, no la esgrimo, ni hago alarde de ella en el sentido de que sé que hace 2 meses y pico que estoy aprendiendo cosas. Entre las cosas que estoy aprendiendo es que no me dejo llevar en el terreno de la discusión para el lado que me quieren llevar. Yo estoy hablando de Salto, estoy hablando del Uruguay. Entonces vamos a centrarnos para lo que fue la cita. Despedidos y por qué, y responsabilidades políticas de los despedidos de Salto. A mí lo que pasó en Montevideo, fantástico. Después lo hablamos otro día si vos querés. Hoy yo voy a hablar de lo que pasó en Salto. Lo que pasó en Salto es que hubo una deficiente gestión del Partido Colorado que hizo que nos endeudáramos de la manera que la Intendencia se endeudó. Nunca fue reconocida la deuda y la deuda existió. Entonces, ahora, cuando en esto que fue, y lo quiero mostrar porque lo traje también, tú sabes que nos regimos por un estatuto, y vuelvo al estatuto. Había diferentes interpretaciones, hubo varias modificaciones. Entonces, cuando se llega al final de todas, que no las voy a leer a todas, a las modificaciones, pero sí me interesa tomar la última modificación, cuando la Junta Departamental, el 11 de junio del 2015, decreta, cuando aclara esa famosa modificación del artículo 18 que nadie entendía y todos discutían, que el mismo se aplica exclusivamente a los funcionarios que hubieran ingresado o ingresaren por concurso o sorteo público de acuerdo a las normas del Estatuto del Funcionario, artículos 20 y 21. El funcionario contratado, permanente, zafral o con plazo determinado que no haya ingresado por el procedimiento establecido en dichas normas,
no goza de estabilidad laboral y podrá ser cesado en cualquier momento por resolución del intendente. Firma María de los Ángeles Márquez y maestro Carlos Martínez Noriega. El tiempo de la diputada Luz. La gente se pregunta por qué razón votaron la modificación del artículo 18 y si lo hicieron bajo cierta imposición política. Absoluta imposición política del Frente Amplio. El artículo 18 fue redactado por el doctor, que hoy es el abogado de la Intendencia, además del abogado personal del Intendente, que fue el doctor Opaso, que fue quien lo llevó y lo ha manifestado ya públicamente quien era en ese momento el asesor legal de la Intendencia. Y fue parte de una imposición que se hizo, donde también se impuso votar los 1.000 millones de pesos que sanean todas esas deudas de las cuales está hablando la diputada. Se refieren a los más de 300 millones. Su intendente, en el momento que era candidato, con ella acompañándolo en los discursos, llegó a decir que la deuda de la Intendencia de Salto era de 2.000 millones de pesos. Después que eran de 1.000 millones de pesos. Y empezó a ensayar una serie de números y cuando se estabilizó en el 1.000 millones de pesos, nosotros después entendimos por qué era, porque era la plata que en realidad querían pedir. Las deudas, y hoy hay contestado un informe, un pedido de informes en la Junta Departamental que sí contestó el contador Invernici, que es el que ha venido contestando los informes, que aclara que las deudas en realidad a los proveedores ascendían a 370 millones de pesos. Cuando hablamos de lo pago, sí son todos los fideicomisos quedaron pagos y el intendente anda repitiendo que los fideicomisos quedaron impagos, cosa que no es así. Estamos hablando de las líneas de crédito que quedaron, que fueron 2 y no 3, como él dice, porque lo de Fidunión es un fideicomiso en garantía, que no es lo mismo que un fideicomiso real de absorción de activos. Eran 2 líneas de crédito que fueron votadas en la Junta Departamental y que los recursos se asignaban a través de lo que venía de los fondos del FDI, fondos que venían atrasados y que se fueron pagando en los meses de julio y de agosto y que para eso estaba destinada. Por lo tanto, este último fideicomiso, que ya que estamos hablando de las deudas, este último fideicomiso que endeuda además a la Intendencia de Salto en 205 millones de pesos, es para pagar deudas que en realidad ya tenían un mecanismo de pago. La empresa Perwil por 89 millones, la deuda de UTE por 29 millones, los $800.000 prestados por el Banco Santander a la Intendencia y 2 millones, aproximadamente 2 millones de dólares que la comuna deuda con la empresa privada de fideicomiso Fidunión. Ninguna de esas son fideicomisos. Son líneas de crédito, la del Banco Santander de $800.000. La de Fidunión no es de Fidunión, eso se está explicando mal y con alevosía se está explicando mal. Porque el que tiene un mínimo conocimiento jurídico sabe perfectamente que eso es una línea de crédito contratada con la empresa Redmax y que Fidunión era un contrato en garantía, nada tiene que ver con un fideicomiso. Tengo que hacer. Y permitime para ir cerrando. Los 1.000 millones de pesos que se firmaron, que se votaron y que se aplicaron a este gobierno dan para cubrir todas las cuentas porque eran 670 millones de pesos el déficit. Por lo tanto, seguimos poniendo argumentos que no son los válidos. Y tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa. Luego de la pausa retomamos con la palabra de ustedes, si les parece, sobre este tema de las deudas y si son fideicomisos o no son fideicomisos lo que se está pagando. También en el próximo bloque la palabra del ex intendente de Salto, actual senador Germán Coutinho, y la palabra también del intendente de Salto, Andrés Lima. Somos la residencia para adultos mayores, permanente o temporal, con enfermería las 24 horas. Home, Amorín 267 y ahora también en Julio Delgado 40. Home, cuidar a otro, una tradición de familia. Teléfonos 473-51801 y 473-21110. Todo lo que buscas en accesorios para danza y deportes lo encontrás en un solo lugar. Flash Dance, exclusividad en Salto de Capezio. Flash Dance,
Brasil 537, teléfono 473-24896, 098-316626. Viviendas Allers. Le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pintura y ahora también con paredes en ladrillo. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191 o visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. El desafiante mundo de las bicicletas no se detiene. Por eso, al igual que en las pistas, Scott gana la calle ya. Casa Rodríguez presenta en Salto la colección 2016 Scott en aluminio o en carbón. Para la ciudad, para la ruta o para mountain bike, subite a un Scott. Casa Rodríguez, desde 1941, seleccionando, vendiendo y respaldando las mejores bicicletas. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Retomamos el contacto con ustedes y tal cual lo habíamos anunciado, la palabra entonces de la diputada Catalina Correa sobre estos pagos. Hoy se estaba firmando, ¿no?, un nuevo fideicomiso por 205 millones. Para pagar lo que según la diputada no son fideicomisos, sino que son líneas de crédito. Bueno, sea como sea, son deudas. Vos no me pidas mucha terminología científica. Son deudas. A mí no me pida terminología Creo que la gente también responde así. No, científico no. Se debe, ¿está? Eso se debe y se va a pagar. Entonces, mañana sí, viernes, se piden, que eso quiero que quede claro, porque hay como una confusión. Hay gente que me lo ha preguntado, porque me lo han preguntado en la calle. Pero che, a ustedes les dieron recién 1.000, ya le firmaron, le votaron 1.000 millones y ahora piden 250 más. No, señores, no. De esos 1.000 le vamos a recortar y le vamos a pedir que nos den 250. No le vamos a pedir más. Es de ahí que vamos a sacar 250. ¿Para qué? Para pagar estas deudas. Incluido 26 millones que se le deben a UTE, incluidos en esos que tenemos que pagar, 26 millones que se le deben a UTE, que va a permitir que se empiecen a cobrar beneficios que no se estaban cobrando. Son mínimos beneficios que UTE te da por pago contado, pero eso se debían 26 millones de pesos a UTE, entre otras cosas. Porque es una cosa que no pretendo ser agresiva, pero sí todos los días surgen deudas nuevas, y todos los días surgen deudas nuevas. Es una caja de Pandora. Y te doy dos primicias si querés. A ver. La Junta quiso hacer uniformes para las empleadas. Preguntale qué les pasó. Fueron a pedir a la empresa que se supone que proveía de las telas para hacer los uniformes y le dijeron que sí, que muy bien, que le iban a mandar, que estuvieran, pero que se debían las telas anteriores. Se mandaron a hacer, no sé si son unas agendas, unas revistas, unas qué, que sí te las hacemos, pero nos deben las anteriores. Y están las facturas, porque yo las vi, me las mostraron. Entonces digo, todos los días vas a pedir algo y sale un nuevo... ¿Por qué razón no se paga con los 1.000 millones de los cuales se van a extraer esa cantidad de esa línea de crédito las deudas que usted hacía mención? Bueno, lo que pasa es que estas deudas que te estoy diciendo se van a pagar, obviamente que sí. El tema, me refiero a los 371, ¿era? 371. 70. El tema es que tú tenés 5 años y vos tenés que tener un colchón. Y van a entrar a partir de septiembre fondos que no venían entrando a la Intendencia. Se refiere a las partidas. A las partidas que no venían entrando a la Intendencia porque obviamente no enviaban el dinero porque no se cumplía con lo que se tenía que cumplir. Entonces, ahora, al ponernos al día con algunas cuentas y al venir las partidas, se piensa, por lo menos eso se cree, estamos ilusionados, de que a partir de septiembre, octubre, podamos con fondos propios empezar a pagar todo lo que sean nuestras deudas de aquí. Incluyendo los sueldos. Eso, por supuesto.
No venía más dinero. Yo entiendo que consecuencia de, y permítame solo decir, consecuencia de, según la diputada, consecuencia de la mala gestión deficitaria. Yo entiendo que la diputada desconozca algunos mecanismos de la Intendencia que yo por suerte en el momento que estuve los pude conocer, no a todos, pero a algunos. Si todos los días encuentran una deuda nueva es por falta de capacidad, porque las deudas están todas en las rendiciones de cuentas, cada una de ellas van discriminadas. La tesorería y la contabilidad de la Intendencia se lleva de manera absolutamente prolija, intervenida todo el tiempo por el Tribunal de Cuentas. Cada una de las cuentas que hay en la Intendencia se conocen, se saben, y por eso ya tiene ese listado. O sea que no me puede decir que no conoce las deudas, porque cada vez que se cierra el año, se cierra el año de cuentas y cada una de las cuentas está ahí. Por lo tanto, cada vez que se hablaba del déficit, se estaba también hablando de los fideicomisos que se estaban pagando. Y yo no quiero desviarme del tema, porque en realidad se está hablando de números y no se está hablando de las personas. Acá nosotros vinimos a hablar de las 241 personas que dejó en la calle el gobierno del Frente Amplio, cesó, las dejó sin trabajo, entraron legalmente y son funcionarios permanentes de la Intendencia. Y el gobierno del Frente Amplio no solamente que los echó, sino que además los ninguneó durante más de un mes, sin saber cuál era su real situación, estando con madres embarazadas, con mujeres enfermas, con padres de familia con diferentes dificultades. Y en realidad la Intendencia tiene, y en su momento hasta el intendente Lima dijo, hasta graciosamente en una conferencia de prensa, cuando dijo que le iba a pagar a esos proveedores que nosotros le exigimos a través de los ediles en la Junta Departamental que le paguen con los 1.000 millones, cuando dijo eso y resulta que ahora decide por proveedores de Montevideo, por el sistema financiero que ya tiene el mecanismo de repago pronto y por pagarle a UTE, cuando en realidad no estamos hablando de beneficios de UTE, estamos hablando de subsidios legales que a UTE le corresponde volcar a la Intendencia y que cuando se paga a través de lo que es la partida complementaria del 214, que se hace a mitad de año y que se hace a fin de año. Por lo tanto, sacar un préstamo para pagar un 8,5 de interés para pagarle a UTE, a mí me parece realmente una mala decisión, cuando además los funcionarios que han sido cesados en forma despiadada por este intendente todavía ni siquiera han cobrado sus liquidaciones. Tengo la palabra, si es posible, Salati, y después la palabra de la diputada Correa, del senador Germán Coutinho, opinando sobre el cese de los funcionarios. Preocupados y ocupados es que algo sin antecedentes hayan quedado 252 personas sin trabajo. Me parece que ahí hay un clic que nos obliga a conversar, a estar, a opinar y que realmente nos preocupa y nos ocupa porque en verdad en campaña electoral se dijo que no iba a haber cesados, que todos los funcionarios municipales iban a mantener su carga horaria, de que no iba a haber diferencias entre funcionarios que fueran de diferentes partidos, hasta en varios discursos se manejó que no era importante que en sus tiempos libres fuera de la Intendencia hicieran lo que quisieran y después claramente se dice que son cesados por motivaciones políticas. Creo que ahí hay un quiebre innecesario, injusto y un quiebre que en verdad no le hace bien al departamento de Salto, que necesita la felicidad colectiva y no la felicidad individual. ¿Y por qué entonces en qué empresa que dicen que está como está, ingresan casi 40 cargos de confianza y más de 100 funcionarios, sustituyendo a los otros, a 203, que son 100 grado 3, 8 grado 4 y 90 y algo de grado 5. Eso no es real, eso los números no tienen dos lecturas. ¿Cómo no va a ser viable si definitivamente nosotros llevamos adelante estos 60 meses sin tener que tocar a nadie? ¿Y cómo no va a ser viable si sacás 252 y en 2 meses vas poniendo más de 100? Los cargos de confianza que llegaron conmigo, se fueron conmigo. Hay un montón de gente que vamos a notar, más de 50, que hoy ni trabajo tienen y que se fueron y que ocuparon cargos de confianza. Por lo tanto, estamos hablando realmente. Y a quienes sacaron, vamos a decir claramente, 203 personas que muchos de ellos se mataron trabajando, madres de familia, gente que se mató trabajando, no puede tratarlo mal. O si no, que diga bien el nombre de cada uno, porque usted se merece ser único, yo también. Si no, varios hijos de los cesados hoy les pueden estar diciendo, papá, ¿vos eras puntero político? ¿Vos no ibas a trabajar en la Intendencia, pasabas todo el día fuera de casa? Lo que sí digo, tapa, cosas titulares en el Uruguay y en el mundo, en la OI y en el tema. A usted lo echan de trabajo, el gremio lo defiende, en todo el Uruguay y en todo el mundo.
Y después preguntamos, eso acá no pasó. Te lo echan, primero defendemos y después evaluamos y analizamos. Eso acá no pasó por primera vez en la historia de la defensa gremial y del derecho de los trabajadores y del corte por el hilo más fino que siempre son los trabajadores y que muchos siempre se llenaron la boca y que llegó el momento y no los defendieron. Esa era la palabra del senador Germán Coutinho, exintendente de Salto. ¿Diputada? Tengo varias cositas. A ver, Todas si las anotadas. resume. Las resumo. En campaña electoral se dijo, todas las designaciones directas cesan con este intendente, sean o no de particular confianza. Por lo tanto, cuando termine esta administración, habrá menos funcionarios que cuando asumimos. Germán Coutinho, Teatro La Larrañaga, primera rendición de cuentas, Fuente Diario El Pueblo del 17 de julio de 2011. Cuando entró Coutinho había 1.600 funcionarios, cuando se fue había 1.932. O sea que si de campaña electoral hablamos, bien. Me parece fantástico ese humanismo que ha salido ahora de preocupación un poco tardío por las familias, porque muchas de esas familias y muchas más me parece, que estas 241, cuando todo aquel, digamos, empezó a destaparse aquello de que no cobraban las retenciones, esas mismas madres embarazadas, jefas de familia, jefas de hogar, esos mismos señores que tienen problemas de salud, esos mismos señores que tienen problemas oncológicos, todos esos mismos funcionarios tampoco le pagaban. Iban a sacar crédito, no podían, porque no les llevaban la plata para el Banco República. No, iban al banco hipotecario, estaban debiendo la cuota. Hasta de 11 le debían la cuota. Se quedaban con todo lo que le sacaban al funcionario y no lo volcaban donde debían. Entonces ahora les entró el humanismo. El humanismo se vive siempre, no a veces. Entonces, me preocupa a mí, como humanista que soy, en donde la persona tiene que ser el centro y las organizaciones tienen que propiciar el bienestar de todas las personas, que recién nos hayamos acordado aquí en Salto, he visto altos, digamos, dirigentes políticos del Partido Colorado que en estos últimos tiempos han salido muy compungidos por esas cosas que le pasan a esta familia, que son las mismas familias a las que le debieron y casi lo mataron de hambre 2 o 3 años atrás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué humanismo estamos hablando? Yo, sinceramente, mi capacidad de asombro a veces, gracias a Dios, no se me termina. ¿De qué humanismo, diputada? ¿Y qué humanismo puede hablar si echaron a 241 personas? ¿De qué humanismo estamos hablando? Eso es tener doble discurso, pero aparte es realmente practicar una cosa y decir otra. Porque además la propia lista de la diputada en el 2013, y acá te dejo también, presentó un proyecto para que esos trabajadores que hoy echaron, ellos, los humanistas, que hoy los echaron y los dejaron sin trabajo y están pasando realmente espantosas situaciones, porque además yo tengo la suerte de conocerlos a los 241 y ojalá habláramos de las personas y conozco los nombres, por lo tanto no me gusta que hablen así de la gente porque parece que se les está tomando el pelo. Esos 241 personas, la mayoría jefes de hogar, también tuvieron la posibilidad de creer en esta mentira de la lista 888 que dijo que tenían que quedar permanentes y que eran los grandes olvidados. Y acá, también te lo dejo, Jorge, la propia columna del intendente Andrés Lima, que recorrió por todos los medios diciendo que esos trabajadores se quedaran tranquilos, que tenían que tener la estabilidad y que iba a presentar un proyecto de ley, que nunca presentó proyecto de ley alguno en el Parlamento, para decir que esa gente con 150 cornales tenía que quedar permanente. Y ahí hay funcionarios de 5 años, de 4 años, de 3 años, de 2 años, que están hoy en la calle y sin saber qué solución tienen y sin una solución y sin poder llevarle el pan a sus hijos. Mi intendente no echó a nadie, señora. Por lo tanto, profesó el humanismo sin tener que decirlo porque esas cosas no se dicen, esas cosas se hacen y así es como se actúa. Y el PIT-CNT, que también tiene relación con lo que decía recién el senador Coutinho, también hizo una asamblea en Círculo Esportivo y acá tenemos el PIT-CNT respaldó el planteo de Adión, que en ese momento fue el mayor luchador por este tema y que lograron ellos revertir lo que la señora dice y hacer que los funcionarios quedaran permanentes y que tomó la decisión final el intendente de Salto, Germán Coutinho, dice, el PIT-CNT respaldó planteo de Adión para que todos los trabajadores
municipales logren el contrato permanente. Y lograron el contrato permanente. Y ese contrato permanente fue violado. Y lo que hay acá no es un ingreso ilegal. Hay un despido ilegal por discriminación política y sin tener en cuenta las familias de la gente. Diputada. En absoluto de acuerdo, por supuesto, ¿no? Con todo lo que ella ha dicho, porque el humanismo sí se practica y se practica siempre, por eso lo decía. ¿Por qué nos preocupan las familias que fueron cesadas y no nos preocupaban las 1.600 o 1.000 no sé cuántas familias que estaban en la Intendencia padeciendo situaciones que fueron bastante engorrosas, que las vimos todos, de madres que venían poco menos que a llorar y a gritar pidiendo que le pagaran sus retenciones judiciales, porque también es cierto de que sabemos que hay muchas jefas de hogar que dependen a veces de ese ingreso para poder darle, pasar a su familia y a sus gurises. Me parece que cuando se contrata a una persona, cuando vos haces un contrato con un trabajador, el trabajador tiene derecho a saber con qué reglas de juego va a jugar. Es decir, no se le puede cambiar las reglas de juego después que empezó el partido. Los entraron, obvio que no. Los entraron, voy a pedir no ser interrumpida porque yo no interrumpo. Los entraron sin decirles que estaban dentro de plazos que no eran legales y que cualquier persona que viniera y que tuviera, como ella dijo, 2 centímetros, o no sé cómo fue la expresión que usó, de conocimiento, sabía que si es en tiempo electoral, es en año electoral, no pueden tomarse, por lo menos decirle, mirá que cuando venga el otro intendente a lo mejor te puede sacar. Esas personas fueron estafadas en su buena fe porque creyeron que iban a quedar, se les dijo que iban a quedar y legalmente no pueden quedar. Tengo la palabra del intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, sobre el tema de los ceses y ya cese definitivo. Esas suspensiones fueron por un criterio político, porque entendíamos de que allí había sobre todo cargos de confianza del gobierno anterior que habían permanecido como funcionarios, y un criterio económico, la gran crisis por la cual está atravesando la Intendencia de Salto. Luego de esa suspensión, hubieron funcionarios, como aquí se mencionó, que acreditaron haber ingresado por concurso. Reconocimos nuestro error, dispusimos su reingreso y hoy día están trabajando en la Intendencia cumpliendo las mismas tareas. El viernes pasado, efectivamente, hemos firmado la resolución por la cual se dispone no la suspensión, sino el cese. Ya no son funcionarios de la Intendencia de Salto. Podrán presentar recursos administrativos, podrán presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien tendrá la palabra final o la última palabra sobre el tema. Pero esta es la posición de la Intendencia en el sentido de 241 ceses es lo que hemos resuelto. Hay ahí un trabajo pormenorizado, hubo una comisión especial que trabajó durante 3 semanas este tema. Después, las consideraciones políticas que puedan hacer otros sectores, y bueno, es parte de las reglas de juego de la política. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado tiene el derecho de expresarse, de conversar con el vicepresidente de la República, con el presidente o con el Papa Francisco. Pero el intendente de Salto lo que ha resuelto es el cese de 241 funcionarios y esa es nuestra visión sobre el tema. Hay veces en que para garantizar una buena gestión, para garantizar el pago a los funcionarios que han quedado en la Intendencia, para garantizarle a la población que en los próximos 5 años vamos a poder cumplir con los servicios básicos como es recolección de residuos, como es el servicio de la línea municipal y tantos otros que brinda la Intendencia, era necesario tomar esta medida de cese de este número importante sin duda de funcionarios. Sabemos de que con esta medida hay 241 funcionarios que en este caso quedan sin su trabajo en la Intendencia. Pero bueno, había que poner en balanza también esto otro y esta decisión nos da la posibilidad de aquí en más de poder también responderle a la enorme demanda de los 126.000 salteños que viven en este departamento, demanda también del interior del departamento. A ver, uno sale a recorrer la ciudad y no sé si podemos encontrar una calle de la ciudad de Salto en donde no sea necesario hacer un bacheo o hacer un trabajo a través de la colocación de carpeta asfáltica. Tenemos media ciudad de Salto sin alumbrado público, sin iluminación, es decir, si uno recorre la ciudad, no digo que dé la impresión de que salimos de una guerra,
pero la situación es muy difícil, es muy complicada. Ahora, de esa realidad salimos solo con recursos, no hay otra forma. Le toca el turno a la diputada Aguiluz. Me anoté algunas palabras que considero que son importantes. Según la diputada Catalina Correa, ustedes estafaron a la gente en esa confianza, porque en realidad los funcionarios ingresaron en plazos que no son legales. Mire, con ese criterio le pido a la diputada que en la Cámara de Representantes pueda plantear esa misma posición y pedir el cese de los 11.000 funcionarios que el Gobierno Nacional entró en año electoral. Quizás sus compañeros no tengan la misma opinión que ella y ahí se va a dar cuenta que es muy errado lo que está diciendo. Además, no estamos hablando de funcionarios que entraron en época electoral. Yo le estoy diciendo que hay funcionarios que tienen 5 años, 4 años, 3 años y 2 años en la Intendencia. Estafar en la buena fe es esto. Ojalá la Cámara lo pueda tomar, pero también te lo dejo. ¿A esa? Con la firma del intendente de Salto, Andrés Lima, diciendo claramente que no habrá despido de funcionarios. Esto fue lo que le mintió a la gente en la campaña electoral. Esto es estafar en la buena fe a la gente. Y a todo Salto, porque la gente en ese momento le creyó, porque nunca esperó, yo creo, que esta decisión, que yo sigo insistiendo que entendí muy bien y que estaba predeterminada por el Frente Amplio, por estas consideraciones, que si quiere también se las dejo, que fueron del 1 de abril, donde la diputada dice que también se puede ser creativos y llevarlos a la barométrica a los funcionarios en tono totalmente amenazante, siendo la presidenta del Frente Amplio. Pero también quiero decirle una cosa, no le voy a tolerar que se diga que nosotros en 60 meses no le pagamos a los funcionarios. Los funcionarios en nuestra administración fueron los mejores pagos en los 5 años de todos los años y tuvieron casi 8 puntos de recuperación salarial. Hoy esos funcionarios han sido reducidos a 40 horas. Hoy a una cantidad de esos funcionarios le han quitado los grados. Hoy la mayoría de los funcionarios que son y siguen siendo del Partido Colorado están siendo perseguidos en su administración. Y eso no es humanismo. Y yo sigo diciendo que esas cosas no se tienen que decir, se tienen que hacer. Y hoy hay 241 familias en la calle, más 3 funcionarios más de la Junta Departamental, que no tenemos que olvidarnos, porque si no se habla solo de los 241 ceses que se notificaron el otro día, pero además hay 3 funcionarios de la Junta Departamental que fueron echados, y fueron funcionarios que fueron marcados como ganado, para sacarlos a la calle, para quitarles su fuente de trabajo, para dejar a ellos y a sus familias sin tener un sustento. Y esas cosas no se pueden permitir en una democracia como esta y solamente por pertenecer al Partido Colorado. Diputada. Democracia. ¿Cuál es el sentido de la palabra democracia? Por suerte estamos en democracia. Y entiendo que el derecho al pataleo lo tenemos todos. Esos funcionarios fueron ya cesados, van a tener derecho a sus reclamos porque parece que van a ir hasta las últimas consecuencias, por lo que he leído. Y yo defiendo y defenderé el derecho al pataleo de cualquier funcionario, de cualquier obrero. El derecho al pataleo lo tenemos todos. O sea, ¿qué pataleo? Ahora, que de ese pataleo o de esa, digamos, eso que ellos van a hacer, de presentarse frente a distintos organismos internacionales, incluso algunos, para poder hacer o revertir una situación. Mi postura aquí fue venir a plantear las cosas por qué se hicieron. Las valoraciones que la diputada Aguiluz hizo respecto a las intenciones, la adjudicación de intencionalidades y de premeditaciones, corren por su cuenta. Yo quiero que se sepa y quiero dejarle claro a la gente que hubo el despido de 241 funcionarios porque no podíamos seguir funcionando así, que está legalmente comprobado que es avalado ese cese legalmente, que ellos van a tener toda la liquidación de lo que se les deba, de sueldos y de lo que sea, y que además van a tener, como corresponde, todos los caminos abiertos para hacer todos los reclamos que ellos quieran. ¿De quién es la responsabilidad de que haya 241 cesados? De quien no les dijo cuando los tomó que los iban a cesar. O sea, Coutinho. Para mí sí.
Yo no puedo creer que la presidenta del Frente Amplio de Salto, en vez de hablar de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, hable de derecho al pataleo. Me parece que hasta es una actitud soberbia de no tener humanidad con las 244, porque son 241 más 3 de la Junta Departamental que quedaron sin trabajo. Acá no hay un tema de derecho al pataleo, acá hay reclamos justos de derechos de los trabajadores. Hay reclamos justos de derechos humanos y de que se los trate como se los tiene que tratar. Y que en el 2015, en la época que estamos, no pueden ser discriminados por pensar distinto y por tener una corriente ideológica diferente y por votar por una persona que lo único que hizo fue perder una elección, porque nosotros perdimos la elección y por eso los echaron. Porque acá mi intendente no echó a nadie. Pero acá el señor Andrés Lima marcó gente a través de una comisión y le quiso echar la responsabilidad de OMI, le quiso echar la responsabilidad a una comisión y le quiso echar una responsabilidad a un montón de gente, pero esta es la resolución de cese. Y la firma de la resolución de cese es del intendente de Salto, del doctor Andrés Lima. Por lo tanto, el responsable de que hoy hayan 244 familias en la calle es el intendente Andrés Lima. Y por más que tenga esa actitud soberbia de decir que no le importa que hablen con el Papa Francisco o que hablen con el vicepresidente de la República o que usted diga que tiene derecho al pataleo, yo lamento decirle que acá hay derechos de los trabajadores. Y no es que ellos mandaron este tema a la OIT. A la OIT lo mandó la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento porque entendió que en Salto, el intendente de Salto violó el derecho al trabajo, violó los derechos humanos y violó los derechos fundamentales que tienen las personas y los funcionarios de la intendencia. intendencia. Le leo algunos mensajes y después hacemos el cierre. Los 471 ingresados a dedo desconocieron el derecho de todos los demás salteños en entrar por sorteos para trabajar. ¿Qué dice Guiluz de los ceses? Siendo que ella firmó el 10 de agosto del 2010 algunos ceses. Esas familias eran menos. No es cierto que Germán no echó a nadie, echó a 20. Lima está dando compensaciones y full time a sus amigos en estos momentos. Si los cesados tienen razón y ganan los millonarios juicios, ¿con qué cara Lima sale a la calle? No solo con qué cara, sino que si se ganaran los juicios, ¿quién es que lo va a pagar? Es la importante pregunta, ¿no? Todos. Y las responsabilidades políticas también que va a haber. ¿Qué va a pasar con el pase libre de los ómnibus? ¿Cae de cierto que van a sacar los funcionarios de trabajo insalubre y hogar constituido? Ahora se preocupan por la gente cuando hay responsabilidades en quienes fundieron a Salto. Bueno, infinidad de llamados, de mensajes que va a ser imposible debido al tiempo compartirlos, pero desde ya las gracias por habernos acompañado en esta hora prácticamente de debate. Esperemos que haya sido esclarecedor. A modo de cierre, diputado. A modo de cierre, espero... ¿Empezó usted? Cierra, sí, cierra no, Guiluz, no, entonces. Ya lo habíamos acordado. Mi idea era plantear cuál es la postura del Frente Amplio, cuál es la postura de la Intendencia de Salto y de esta diputada. En cuanto a el destrato, si vamos a hablar de destrato precisaríamos unos 3 o 4 programas más. Así que la palabra destrato la había anotado, pero la voy a borrar. No la voy a tomar para mi cierre. Del ninguneo también lo borro, no lo tomo, porque si no tendríamos también otro programa que hacer. Lo que sí voy a decir es que tengo una forma de expresarme no demasiado académica, pero siempre fui así. Y cuando digo derecho al pataleo, lo digo en todos los ámbitos. No voy a permitir que se me diga cómo tengo que hablar. Yo voy a hablar como quiera, no como la señora Guiluz desee. Por lo tanto, eso no fue un ninguneo a nadie. Decir derecho al pataleo es decir derecho a la protesta legítima que los trabajadores quieren. Que le quieran dar otra intencionalidad a mis palabras no es un problema mío. Yo sigo pensando que tienen derecho al pataleo. Muchas gracias. Gracias a usted. Ojalá podamos tener otro cierre y no tener que estar haciendo este programa hablando de 244 personas que hoy no tienen trabajo. En una situación que está muy complicada, sabemos que toda la situación económica está complicada, a mucha gente se le va a hacer difícil y le va a costar mucho encarar su vida distinto. El Banco República los tomó como funcionarios permanentes, esa es una responsabilidad que esta Intendencia va a tener que ver cómo hace, y le dio préstamos a esos funcionarios, y le dio préstamo porque eran funcionarios permanentes, el Banco Hipotecario también, están todas esas situaciones sin resolver, la gente no sabe qué hacer porque le dieron ese trabajo
era permanente y le dieron un crédito y tuvieron acceso a un montón de cosas que hoy se les quitan. Se le dice que si quieren que hablen con el Papa Francisco, eso es una falta de respeto a los 244 cesados y a todos los salteños y a todos los funcionarios contratados que hoy están en la Intendencia, que están temblando porque saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos, porque con ese criterio amplio que utiliza el Frente Amplio de Salto, que no respeta los derechos de los trabajadores, en cualquier momento puede venir otra lista de ceses porque tampoco han negado que van a dejar de hacer ceses. Entonces la gente está con problemas, la gente está con miedo también adentro de la Intendencia y las dificultades que sufre la población de Salto tienen mucho que ver con esta gran división que se ha hecho, que por pensar distinto, por ser del Partido Colorado y por haber perdido una elección, dejan a 244 familias en la calle. Eso no solamente tiene responsabilidades el intendente, sino que tiene responsabilidades y va a quedar marcado en la historia del Frente Amplio en Salto. Gracias a ambas. Gracias a vos por la invitación. Hacemos la pausa y el análisis político de este debate y de la situación política de Salto junto al licenciado en Ciencias Políticas, Ernesto Nieto. Casa Yaco. Entra a un mundo de sueños con propuestas muy interesantes. Todo para tu casa y el hogar. Cómodos somier, juegos de living, modulares, placares, artículos eléctricos, bicicletas, motos. En Casa Yaco, todo para que elijas. ¿Te lo llevas o te lo llevamos sin cargo? Blandengues y 6 de abril. Empresa Hernández anuncia nuevos turnos de la línea Salto Termas del Arapey. Partida de Salto a Termas a la hora 7, partida de Termas a Salto a la hora 11, partida de Salto a Termas 21 horas pasando por Belén 22:15, partida de Termas a Salto a las 23. Consulte por viajes para centros educativos y viajes internacionales. Contamos con todos los permisos requeridos. Empresa Hernández. Ugolino Construcciones. Trae tu proyecto y te lo hacemos realidad. Reformas, sanitaria, yeso, pintura, electricidad, con todas las habilitaciones correspondientes. Armando Ugolino, técnico constructor. Nuestro contacto 096 22 12 63. Ugolino Construcciones. Hace que tu proyecto se haga realidad. En la esquina, te esperamos con estas ofertas insuperables. Juego de baño completo Magrifería calidad superior, $268. Además, cielo raso de PVC a tan solo 229 pesos el metro cuadrado. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. La esquina. Aguiñagalde cumple 35 años con las mejores ofertas aniversario. Conjunto Somier 2 plazas, garantía 5 años, $309. Aguiñagalde, 35 años festejando con los salteños. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Continuamos junto a ustedes y las gracias al licenciado en Ciencias Políticas, al politólogo, como siempre le decimos, Ernesto Nieto, hombre de la casa también. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. ¿Fue disfrutable del otro lado? ¿Dio a pensar? Sí, ¿Se marcaron pautas ideológicas? Sí, sin duda. Qué difícil es discutir con las mujeres, ¿no? Sí. Qué difícil es discutir con las mujeres. Seguramente... Y encaminarlas y darles tiempo también. Todos los varones del otro lado deben estar coincidiendo conmigo. A ver, 2 o 3 cosas para decir. ¿Sobre el debate? Sí, sobre el debate. A ver, ¿qué llamó la atención? Pero no sobre los argumentos, porque si nos ponemos a repasar, los argumentos estaban presentes antes de la campaña, algunos,
durante la campaña y hoy siguen en la campaña. Mi primera conclusión es de que en Salto estamos en una especie de campaña permanente. Se sigue viendo un claro enfrentamiento entre oficialismo y oposición, con la diferencia que tuvimos un enroque. Quienes eran oposición hasta hace unos meses hoy son oficialismo y viceversa. La contraposición además lleva a que en este momento tengamos algo así como dos modelos. El Partido Colorado, que en Salto hoy es oposición, que también es oposición a lo nacional, confronta lo que pasa con las políticas nacionales con algunas cuestiones que están pasando en Salto. ¿Y es válido eso desde el punto de vista político? Todo es válido. Desde el punto de vista político, toda herramienta es válida. El fundador de la moderna ciencia política, que fue don Nicolás Maquiavelo, nunca dijo el fin justifica los medios, pero dijo cosas muy parecidas. Eso quiere decir que también es una estrategia desde el punto de vista del Partido Colorado. El hecho, lo decimos en una jerga quizás más popular, tirar la pelota en la casa del vecino y llevarlo a un territorio nacional quizás para... Es algo así como que a uno lo pongan frente a un espejo que no le gusta. Ajá. ¿No? Que, mire, o sea, el Partido Colorado pone el Frente Amplio en un espejo que no le gusta. Bien. Le dice, ¿a usted no le gustaba esto que nosotros hicimos? Pero mire lo que está haciendo ustedes. No es quitar por eso, el planteo entonces, Ernesto, son diferentes planteos. Quizás el del espejo es una cosa como estrategia y el quitarse responsabilidades es otra. A ver, ¿cuál es el sentido de los debates? Más allá de que en tu caso, como impulsor de la iniciativa, sea que la gente tenga todas las campanas posibles. El sentido de los debates, en este caso para los actores políticos, es obtener el mayor grado de legitimidad posible para su discurso, o para decirlo en términos más sencillos. Bueno, a ver, terminar lo mejor posible es yo. Que mi posición sea la que de alguna manera parezca como mejor posicionada ante la opinión pública. Es el sentido que han tenido históricamente todos los debates, mucho más en tiempos televisivos. Podemos decir que hoy Eguilusa entonces le puso un espejo, o intentó ponerle un espejo a la diputada Catalina Correa para que se mire. Sí, pero yo acá quiero agregar algo que no tiene que ver con este debate, que es algo de lo que tuve oportunidad de escribir en algún medio nacional. Si nosotros juzgamos a todos los gobiernos departamentales que terminaron su gestión en julio, es decir, cuando asumieron los nuevos gobiernos departamentales, y si juzgamos al anterior gobierno nacional, es decir, el encabezado por el ex presidente Mujica, prácticamente todos tienen un pavoroso saldo negativo en sus números. Eso es una realidad que los uruguayos tenemos que reconocer. El gobierno nacional, y en algunas áreas claves del gobierno nacional, se terminó con números de déficit. Bueno, de hecho, a todos nos llama la atención lo que pasó en ANCAP, pero hay muchos lugares. Terminamos con un déficit absolutamente pasado de lo previsto. Y en 16 de los 19 departamentos del país se terminó con números de déficit. ¿Eso qué quiere decir? Eso entonces, quiere desde decir, la interpretación política. Eso quiere decir que tenemos un brutal problema para administrar los recursos que siempre son limitados. Y que la tentación... Y no propios, por cierto. Bueno, a ver, pero se manejan como si fueran. Ajá. Ese es el problema, quizás. Acá se trata de que la lógica política, cuando supera la viabilidad económica, nos termina proveyendo en algunos problemas. Y lamentablemente no lo estamos viendo solamente en nuestro país. ¿Cómo puede ser que hasta hace menos de un año, 9 meses, nosotros habláramos de Brasil como la sexta potencia del mundo, como un fenómeno de crecimiento, y que hoy estemos hablando de lo que pasa en Brasil y de cómo se desploma? Bueno, esas cosas pasan cuando la lógica política se antepone a algunas lógicas económicas que todavía no hemos sido capaces de alterar. ¿Cuál es la interpretación tuya como licenciado en las ciencias políticas al analizar el contexto o la coyuntura en la cual está inmersa Salto, los ceses, la asunción de mando de Lima, lo que se dijo quizás antes de la campaña, lo que se hace ahora? ¿Qué interpretación se hace sobre eso? En campaña los candidatos tienen algo así como la enorme necesidad de decir todo lo que les parece que es redituable a la hora de obtener votos. Por tanto, es bastante razonable que digan cosas que después, en definitiva, no cumplen. Ahora, los que alimentamos eso somos los ciudadanos. Y acá tampoco nos podemos hacer trampa al solitario. Porque si hay candidatos que nos dicen que van a hacer determinadas cosas y después no las hacen, en realidad obtuvieron, como se decía antes, el favor popular, es decir, el voto. Ahora bien, la dinámica de la democracia es bastante rápida.
Y los tiempos que vivimos, como dicen algunos historiadores, son de aceleración histórica. Los cambios se producen constantemente. Hoy nosotros estamos en una situación donde hay mucha gente que, creo que en esto todos coincidimos, que no es una situación agradable. A ver, yo acá no me animaría a decir que alguien esté contento con esta situación, pero la cuestión, el punto nodal acá es la discusión de quién es la culpa. Y acá se da una batalla por la historia. La batalla por la historia es la batalla de ver qué discurso se aproxima más a lo que en definitiva se logra imponer. Hay una parte que claramente dice la culpa es de ustedes, que administraron mal, que gastaron más, que generaron déficit, que metieron más gente, y otra parte que dice, no, mire, nosotros en su momento no echamos a nadie, si nos hubieran habilitado los créditos nosotros hubiéramos podido haber pagado, y esa campaña permanente hoy sigue en Salto. ¿Y sabes lo que me temo, Jorge? Que va a seguir por 5. Que va a seguir capaz que hasta la campaña que viene. Porque además los actores que están involucrados, probablemente, a menos que pasen cosas raras, en la política local no son demasiado frecuentes. Va a ser el gran frecuentes, tema entonces. Los actores involucrados, y probablemente vayan a ser los mismos. Y yo me temo que como sociedad esto nos aprisione un poco. Es decir, cuando hablamos del salto de dentro de 20 años o el salto en donde nuestros hijos van a tener que estar asumiendo responsabilidades que hoy tenemos nosotros, o dentro de 30 años, bueno, si seguimos pensando solamente en estas cuestiones por momentos del día a día, bueno, impedimos mirar un poco ese largo plazo. Y tenemos una necesidad enorme de mirar ese largo plazo porque estamos atrás. El litoral del Uruguay está atrás. Somos de los departamentos que generamos menor riqueza por habitante y no precisamente por falta de recursos naturales o de condiciones. Cuando hace muy poco tiempo asume un nuevo intendente en Salto, como es el doctor Andrés Lima, que pertenece a una fuerza política llamada Frente Amplio, y toma una decisión como esta, ¿ya se puede hablar de responsabilidades políticas? Sí, la responsabilidad política sin duda. El tema es de que ahí tenemos las dos lecturas. La responsabilidad actual y la que puede venir a futuro. Sí, pero además, el intendente, yo lo escuché, el intendente actual, que le asume a la responsabilidad, dice sí, y es mi responsabilidad. Y te voy a citar dos frases, uno de cada uno, ¿no? Lima dijo algo así como, había que poner en la balanza los 241 cesados por un lado, frente a la responsabilidad de los 126.000 que vivimos en el departamento. Es decir, de alguna manera, la lógica económica. Bueno, si yo no ceso esto, no puedo mantener la casa en orden para los otros. Pero del otro lado, el ex intendente y senador Coutinho dijo, también lo cito textualmente, los números no tienen dos lecturas. Y sí, los números no tienen dos lecturas. Tampoco tenían antes dos lecturas. ¿A qué voy? A lo mismo. No nos hemos sabido administrar. Porque no era razonable que el Uruguay se endeudara en un periodo de crecimiento como se endeudó y que los departamentos locales se endeudaran como se endeudaron. No era razonable. Y ahí le erramos todos. Eso tiene que ver con una cosita más. Sí. Porque los departamentos que nombramos, Jorge, son gobernados por los tres partidos. Y todos se endeudaron. El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Económico. Eso tiene que ver con el no tener capacidad de gestión, no saber administrar los bienes públicos y no propios, o tiene que ver con una especie de empoderamiento político que sufre quien llega a tener el mando de la ciudad o del país. Yo creo que eso tiene que ver con una coyuntura muy particular, que de verdad veníamos con mucho, como dicen los que manejan las aeronaves, ¿no? Que veníamos con mucho viento de cola y el avión iba muy rápidamente. Y el dinero entraba y fluía rápidamente. El problema está en que cuando eso sucede y uno gasta más de lo que ingresa, siempre termina quedando debiendo. Y es exactamente lo mismo que nos pasa en nuestras casas. En algún momento alguien nos cierra la canilla. Es así. En algún momento alguien nos cierra la canilla. Creo que en Uruguay todavía lo cortamos relativamente a tiempo. Tenemos situaciones complicadas, no solo en Salto, en varios departamentos. Hay situaciones complicadas a nivel nacional. Tengo la impresión de que este gobierno nacional va a tener que tomar algunas medidas, algunas ya las tomó, pero va a tener que tomar otras medidas de ajuste y no se viene tiempo sencillo para los uruguayos. Este año, el año que viene, vamos a tener temas de ajuste porque la economía se impone, Jorge. Por más que la lógica política nos quiera llevar por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con la administración de la casa. Y Salto no escapa a que esa economía se imponga tampoco. No, no puede escaparse. Y además por otra cuestión.
no nos olvidemos que los departamentos no tienen capacidad de generar políticas de recursos propios, son muy limitadas. Ajá. A diferencia del gobierno nacional. Y efecto de la gente que vota cada tantos años y que puede estar compartiendo estos minutos en este análisis que estás haciendo, Ernesto. A la gente, ¿qué es lo que le interesa en verdad? La actitud de haber dejado 241 personas cesadas, ¿o le importa la economía del departamento? Bueno, ¿O también para eso hay dos visiones y dos lecturas? ¿Qué te parece si hacemos dos respuestas? Primero, la sociedad salteña está absolutamente dividida y polarizada. En las elecciones donde Germán Coutinho fue electo intendente, triunfó por 1000 y pocos votos, y en las elecciones en donde Andrés Lima triunfa ahora, triunfa por 1000 y pocos votos, y se dan prácticamente situaciones de empate donde la diferencia es mínima. Entonces la sociedad salteña, en cuanto a las posturas claramente partidarias, está polarizada. El Partido Nacional en la discusión departamental no entró, prácticamente tendió a desaparecer. Eso como primera cuestión, y no veo que eso a corto plazo se pueda revertir muy rápidamente para ninguno de los dos lados. Porque hay un partido que está en el gobierno, que va a hacer todo lo posible por mantenerse, el intendente Lima lo dijo cuando asumió, y hay otro partido que tiene sus estructuras desarrolladas, que tiene cargos en el gobierno nacional, senado, diputado, y va a hacer todo lo posible por volver a ser gobierno dentro de 5 años. Entonces, esa situación, a corto plazo o inmediato plazo, a menos que pasen cosas, no va a cambiar. Pero además, capaz que tengo algún material para ayudar a responder lo otro. Yo le voy a pedir a Pipo, que hay 3 imágenes. La primera, que es un gráfico de barras, que no la muestre, pero que vaya a la que dice número 2. No sé qué me dijo, por ahí, algo me habla. Bueno, a ver, ¿qué vemos ahí? Esto fue hecho 20 días, esto es sobre la última encuesta que nosotros hicimos antes de las elecciones departamentales. La número 2. ¿Qué es lo que la gente pensaba que tenía que solucionar el futuro gobierno departamental? Es decir, el actual. Trabajo es lo que se destaca. Fíjate cómo escandalosamente aparece la palabra trabajo por encima de la demás. Y la segunda, más destacada, son calles. Y después aparecen robos e inseguridad. El tema del trabajo, el tema de los robos, el tema de la inseguridad, no son de ninguna manera, no solo no son competencias, sino que no son fácil que un gobierno departamental los pueda afectar. Esta es la prueba de que la situación económica ya nos estaba mostrando debilidades. Pero la otra placa que la gente quiere trabajo y solución en las calles. Y que le arreglen las calles. Tapar los pozos. Tapar los pozos. Ajá. La otra placa, la que viene después, es todavía más contundente, porque en la otra... A ver, ¿tenemos la otra? La 3 es cuando le preguntábamos a la gente, la pregunta decía más o menos algo así. Si usted al próximo gobierno le pudiera decir qué quiere que le solucione en su hogar, en su familia, qué quiere que le arreglen. Fíjate, vivienda, economía, casa, trabajo, plata, falta de luz, techo. La economía es lo que se destaca. Entonces, la casa, el trabajo y el techo. Todo lo que tiene que ver con la familia, el seno familiar y las necesidades. Entonces, me parece que ahí está muy gráficamente dicho. Este es un método que en las ciencias sociales lo venimos utilizando hace mucho. Recogemos lo que la gente dice y las palabras que más se repiten son las que la gente más repitió. Cuanto más grande es una palabra, significa que más se repitió. La gente hoy, desde hace unos meses, eso ya tiene unos meses, tiene cada vez más una preocupación económica. La preocupación económica se va a imponer. Quien logre responder mejor a esas expectativas de la población, obviamente que va a generar más empatía. ¿Eso es a nivel departamental o nacional? Eso es a nivel exclusivamente departamental. Esos son datos de Salto. O sea que y fueron recogidos 20 días antes. Son datos que bien el actual intendente tendría que tenerlos en cuenta. Bueno, sí, yo supongo que el actual intendente, además acá hay una piedra fundamental que tenemos que incluirla. De verdad la gestión departamental, ya comenzó el gobierno departamental, pero de verdad las verdaderas intenciones y la jerarquía y la cantidad de trabajo que un gobierno departamental va a hacer, lo vamos a empezar a conocer cuando tengamos un esbozo avanzado del presupuesto departamental. Desde el gobierno departamental, desde el Partido Colorado se dice de que Lima comience a gobernar. Sí. Y para quienes apoyan a Lima, dicen, Lima ya comenzó a gobernar desde antes de asumir como intendente. Sí. ¿Qué quieren decir con ese que comienza a gobernar? Bueno, a ver, seguramente la diputada Aguiluz que está acá nos podría decir mucho mejor que yo qué quieren decir con el que comienza a gobernar. Yo puedo entender que están diciendo, señores, hasta ahora
manos a la obra. Mucha acusación, mucho de esto, pero todavía no vemos que la maquinaria se esté moviendo. ¿Es algo así más o menos, diputado? Supongo que lo que están diciendo es algo así. Ahora, del otro lado, supongo que están diciendo, miren, en las condiciones que ustedes nos dejaron esto, hasta que no acomodemos mínimamente, no podemos arrancar. Es así, diputado. Supongo más o menos, maestra, es algo así. Que debe ser más o menos así. Ajá. Ahora, el asunto es este. ¿De verdad vamos a ver los planes estratégicos y hasta dónde puede llegar el actual gobierno? Elaborado el presupuesto. Cuando veamos el presupuesto. Y ahí en el presupuesto es en donde van a tener que entrar a tallar los números finos. Porque, a ver, más allá de la línea de crédito, se la tome toda, no se la tome toda, sean fideicomisos, sean deuda, sean préstamos a proveedores locales que todavía no se han pagado o no, sea lo que se haga, no vamos a tener demasiados dineros. Y la capacidad de endeudamiento que vamos a tener a partir de este gran préstamo es absolutamente limitada. Entonces, va a haber que tener, además de capacidad de efectivamente trabajar políticamente, capacidad de imaginar cosas. Ajá. Imaginar, elaborar y hacer después. Para ir cerrando, Ernesto, me llamó poderosamente la atención en el discurso de Lima cuando asume como intendente, el hecho de que un discurso hablado y dirigido a su fuerza política, podríamos decir, y después leí algún artículo en un medio local en donde hacías un interesante análisis de ese mismo discurso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese discurso que está promovido hacia su fuerza política? Nosotros lo llamamos que Lima hizo un discurso de partido. Hizo un discurso de partido donde se dirigió, hubo algunos signos además muy contundentes. Normalmente los discursos, cuando los gobernantes asumen, son políticamente correctos, son muy formales. Lima comenzó su discurso diciendo compañeras y compañeros. Rompió el formalismo. Marcó la cancha, hizo un discurso de partido, arengó a su fuerza política, y en el único momento que se refirió a la oposición o a quienes no lo habían votado fue en un momento en donde dijo no se la van a llevar de arriba. Lima hizo un discurso anunciando auditoría. Anunciando, no sé si auditorías o anunciando que se iba a investigar algunas cosas. El discurso de partido está muy claramente delimitado generalmente al escenario cuando uno está en campaña electoral. Creo que de alguna manera lo que vimos en la Asunción de Lima es lo que hoy vimos acá, la continuidad de la campaña electoral a pesar de que la misma ya terminó. Gracias, Ernesto, por tu tiempo. No, gracias por la invitación. Un placer tenerte. Con ustedes el reencuentro el próximo jueves a partir de la hora 21. Buen fin de semana y cuídense. Fue una presentación de Casa Yaco.